¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente, continuando con la semanalización de las clases virtuales, en esta ocasión vamos a desarrollar el Tahuantinsuyo parte 2. La semana pasada te había manifestado que no se podía negar la existencia del Tahuantinsuyo. Hay evidencia, hay fuentes de manuscritos que corroboran la existencia de este imperio o este estado llamado el Tahuantinsuyo, así como la existencia de Roma, Grecia, Egipto, India y la cultura china oriental, ¿no? En este caso vamos a hablar de la organización política, las características. Cuando hablamos nosotros de la organización política, ten en cuenta que el Tahuantinsuyo llegó a ser una monarquía, pero no te confundas con la monarquía europea de las clases medias, sino que el Tahuantinsuyo llega a ser una diarquía, y la diarquía lo va a establecer Inca Roca, con la cual se funda el Anan Cusco, en la cual va a llegar a ser el centro del poder político, y los Urincuscos van a llegar a ser o van a llegar a tener el poder sacerdotal. Cuando yo te hablo de la organización política, te estoy hablando de los funcionarios que van a acompañar al Inca. Los funcionarios del Inca, tú muy bien sabes, vendrían a ser el Consejo Imperial, los apucunas, y los apucunas eran, en otras palabras, gobierno de suyos. El Camachi era gobierno de provincia, el Curaca jefe del Aguio, y el Aguio eran familias simples y compuestas. Finalmente el Puré jefe de familia. Así como el presidente actual Martín Vizcarra tiene su gabinete de ministros, ellos vienen a ser los funcionarios políticos de este actual gobierno. En cambio, los funcionarios del Inca era el Consejo Imperial, el Apucuna, el Camachi, el Curaca y el Puré. Ahora te voy a explicar lo que viene a ser la organización económica. La llamada organización económica se va a basar en dos principios: reciprocidad y redistribución. Cuando yo te hablo de la reciprocidad, es la ayuda mutua entre quienes, entre los miembros de una familia, entre ellos se apoyaban, había un colectivismo. Ahora, cuando yo te hablo del principio de redistribución, acá el Inca, ¿qué le va a entregar a la familia? El Inca lo que le va a entregar a la familia es un capital, pero ese capital es visto como un capital físico, lo que quiere decir que el Inca le entrega tierras y semillas. En otras palabras, la familia va a tributar y va a trabajar directamente para el Inca. Profesor, ¿y cuáles eran esas técnicas que ellos hicieron posible el desarrollo de la agricultura? Mira, cuando yo te hablo básicamente de las técnicas, esas técnicas fueron heredadas ya de la cultura Huari y cultura Tiahuanaco, y más aún de la cultura del norte. En otras palabras, te hablo de las técnicas de irrigación, de las técnicas de terraza. Habían dos clases de tipo de terraza, ¿no? Las que eran a base de muro de piedra, otros a base de vegetación, pero prevalecía más aún lo que estaban hechos a base de piedra, ¿no? Ahora, ten en cuenta que esta actividad de los incas, ellos se desarrollaron básicamente más lo que viene a ser la agricultura. Profesor, las tierras, si bien es cierto, lo van a ejecutar, lo van a desarrollar los incas, pero toda la tierra lo va a acaparar el Inca, no. Porque cuando un poblador de una comunidad llegaba a tener un hijo, el Inca le daba por varón un topo, pero si era una mujer le daba medio topo. Profesor, ¿y qué cosa era el sapsi? El sapsi, en otras palabras, eran tierras comunales o tierras de emergencia, como también lo podían poseer el Aguio para el pastoreo, el ganado o para obtener leña, ¿no? ¿Y cuáles eran los métodos de trabajo para hacer posible el desarrollo de la técnica de la agricultura? Mira, tenemos el AINI. El AINI era la agrupación de intercambio de familias compuestas y simples, que en este caso vendría a ser el Aguio, pero en el AINI no revestía ceremonias, no revestía rituales, ¿no? En el caso de la Minca era un trabajo colectivo y rotativo. En el caso ya de la Mita era un trabajo por turno obligatorio, lo que quiere decir que el Estado planificaba muy bien sus actividades. Acá lo integraban los mitayos de entre 18 a 50 años, que ya tributaban directamente para el Inca. El Estado era un Estado centralizador, era un Estado netamente esclavista. Pero, profesor, ¿quién cuidaba básicamente las tierras? Las tierras lo cuidaban las panacas. Y las panacas eran familias directas por linaje de sangre, ¿de quién? Del Inca. Profesor, ¿y cómo se llamaba el depósito donde los incas almacenaban los alimentos? Eso se llamaba colca. Y en el caso del AINI y la Minca, en las pirguas lo almacenaban. Cuando hablamos nosotros del culto, habían cultos a la ceremonia, rindiéndole el culto al dios Viracocha, ¿no? Para la posesión de las lluvias, para el desarrollo de la agricultura. En la educación estaba formalizada de dos maneras: el Aguiahuasi y el Achahuasi, ¿no? El Aguiahuasi en realidad no viene a ser el centro de educación, sino es el centro del arte textil, donde las que llegaron a integrar el Aguiahuasi eran las mujeres de Agni, básicamente. Quiere decir que estas mujeres no eran escogidas por su belleza, sino aquellas que tenían la habilidad en la cerámica, en el tejido, en la vasija, ¿no? En el Yechehuasi
Básicamente vendría a ser los varones a los cuales se le instruía la formación militar. Cuando hablamos de la religión, hablamos de un factor de sincretismo, ¿no? El máximo dios de los incas viene a ser el dios Inti, el dios Inti Sol, como también los incas entendieron una filosofía del Anampacha, Caipacha y el Ucupacha, y los dioses secundarios que vienen a ser la Quilla, Yapa, Apu y Apacheta. En otras palabras, el desarrollo del imperio incaico fue un desarrollo económico y social no de distinción de razas indígenas o etnias, sino fue una distinción económica de grupos esclavizados por parte de los incas bajo una élite también de sistema económico cerrado. Es ahí donde viene la discusión si verdaderamente el imperio fue un imperio socialista, un imperio primitivo, un imperio feudalista o un imperio insertado en los 7 modos de producción, ¿no? Espero que te haya agradado la clase, estimado alumno. Nos estaríamos viendo la siguiente semana en las clases virtuales. Nos vemos. Quédate en casa.